en esta tarde. Quiero que vean conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, en su capítulo 13, versículo 26 y 27. Y vamos a iniciar en esta porción. Juan capítulo 13, versículo 26 y 27. Dígame un amén, por favor, cuando lo encuentre. Amén. Está hablando de la última cena, donde nuestro Señor Jesucristo tiene esta intimidad con sus discípulos. Y dice la Escritura, versículo 26: respondiendo Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Verso 27: y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu misericordia. Te pedimos que en tu misericordia nos hables. Dame la sabiduría, dame la gracia, el conocimiento necesario para la edificación del cuerpo tuyo, Señor. Espíritu Santo de Dios, dame la gracia, dame, Señor, en mi lengua, Dios mío, las palabras que se requieren hablar con tu pueblo, Señor. Y habla al corazón de cada uno, Señor, conforme la necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como leímos aquí en esta porción, hermanos, solo 2 versículos donde dice que el Señor había dicho: alguien me va a entregar, alguien me va a traicionar. Y ellos le preguntaron al Señor: ¿quién va a ser? Es decir, estaba el apóstol Juan recostado en el pecho del Señor. Y como sabían, hermanos, los discípulos, usted puede leer el contexto de esto que le comento. Puede ver, hermano, puede ver en esta porción que los discípulos sabían que Jesús amaba a Juan, al apóstol Juan. Y ellos le dijeron a Juan: oye, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Ellos querían saber. Y dice que cuando Juan estaba recostado en el pecho del Señor, le pregunta así como con bajita voz: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y fue cuando los versos que leímos, Jesús le dijo en el versículo 26: a quien yo diere el pan mojado, dice, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y tras el bocado, dice, ¿quién entró en él? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a este Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Por qué entró Satanás en Judas? Dice que nuestro Señor Jesús, hermano, le dio este pan. Estaban celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y juntamente con la Pascua. Y había una tradición o un ritual que se hacía cuando se comía el pan. Y enseña la tradición, hermano, de los judíos que mojaban el pan podamos decirle así en este tiempo, como un aderezo de vinagre, es decir, de vino que había en aquel tiempo. Y por eso dice que era un pan mojado. Dice que mojando el pan se lo dio. Y este vinagre o este vino que se usaba, este pan se untaba ahí y se comía. Pero lo que se hacía en este ritual era que el maestro de todos los hogares donde se celebraba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, el maestro era el primero que daba el pan. Y aquel que estaba a la izquierda del Señor era un privilegio muy grande, hermano, porque a ese era el que le daba el pan en la boca. Y se refería a esto, según la tradición, a quien a más confianza le tenía el maestro. Y resulta ser que Judas era el que tenía el lugar, hermano, de más confianza al lado del Señor Jesús. Pero resulta ser que cuando le da el pan, hermano, entra Satanás en él, le da el bocado. Y ¿cómo es posible que por medio de ese bocado de pan
dice que después de haberlo comido, versículo 27, Satanás entró en él. Mire qué tremendo, hermano. Yo quisiera hablar con usted hoy un poquito de la responsabilidad que tenemos cuando comemos la comunión, que vamos a participar hoy, primeramente Dios, que es, hermano, algo muy importante, porque algo puede entrar en nosotros. En este caso, la Escritura me enseña, hermano, que Satanás entró en Judas. Mire, hermano, yo digo, qué tremendo. Dígale al que está a su lado que no entre Satanás en ti, hermano. Y usted podrá decirme, ay, pastor, el Señor reprenda al diablo, porque se oye medio fuerte, pero le voy a explicar con la Escritura de qué está hablando. Porque exactamente, hermano, esto que Jesús hizo en esta última noche con sus discípulos, es como nosotros celebramos la comunión. El apóstol Pablo, hablando en Primera de Corintios, y ahorita lo vamos a ver, dice que el Señor, después de haber cenado, y empieza a explicar, y él dice, yo lo que comparto es lo que yo recibí del Señor. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22, para ver, hermano, un poquito más el trasfondo de esta misma cita, pero ahora según el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, versículo 1. Y dice la Escritura, hermano, verso 1, y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada, ¿la qué? Pascua. La Pascua. ¿El pan cómo era? Sin levadura. Sin levadura. Ahorita vamos a explicar esa levadura que tanto habló el Señor Jesús. Muchas ocasiones el Señor Jesús decía, guardaos de la levadura ¿de quién? De los fariseos. Es decir, ya le he explicado que no se refiere exactamente a la secta de los fariseos, sino a cómo ellos hacían las cosas. Porque un fariseo del tiempo antiguo era una persona que buscaba de Dios, que buscaba agradar a Dios, que se dedicaba a buscar a Dios y agradarle. El problema era que cuando Jesús vino, esa secta solo era palabras y no era de corazón. Y Jesús les decía, guárdense de esa levadura de los fariseos. Ahora, la fiesta de la Pascua era de panes sin levadura, porque la levadura, hermano, vamos a ver ahorita qué representa. Ahora, aquí mismo en el capítulo 22, si vamos al verso 17, solamente como una referencia de que está hablando de lo mismo. Dice verso 17, y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Verso 19, y tomando el pan, dio gracias y lo partió. Dice, y les dijo, esto es mi cuerpo, diga conmigo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto o el nuevo testamento, dice esta versión, en mi sangre que por vosotros es derramada o será derramada. Ok, entonces está hablando de lo mismo. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas vemos la referencia, es la última cena. Diga conmigo, la última cena. Pero resulta que en esta última cena, hermano, lo que ya leímos de Judas, Jesús le da en este ritual el pan a Judas y Satanás entra en él. Satanás entra en él, hermano, para traicionar al Señor. Satanás entra en él, hermano, para difamar a Jesús, para levantar malas cosas contra él, porque dice la Escritura, hermano, que muchos querían levantar en contra de él y nadie podía encontrar una falla. Pero Judas lo entrega diciendo, exponiendo cosas, hermano, que él había visto como discípulos de confianza, y trata de hacer ver mal al Señor, quebrantando, por decir, el Shabbat, quebrantando otras leyes según que habían establecido los judíos, hermanos, los eruditos, y entonces entrega al Señor. Ahora, cuando nosotros participamos de la comunión, es exactamente esto, lo que Jesús
impartió a sus discípulos. Ahora, la pregunta, hermano amado, es que cuando Jesús dice, ¿qué es el pan? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué dijo que es el pan? ¿Qué es, hermano? ¿Ah? Su cuerpo, diga conmigo, su cuerpo. Otra vez, su cuerpo. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Amén. Entonces, póngame atención, por favor. Después de la copa, ¿qué dijo que era? Su sangre. Dice, esta es mi sangre que es derramada. Pero ponga atención. ¿No habrá algún panecito por ahí atrás que me puedan traer para poner un ejemplo? Un pedazo de pan para explicarles lo que voy a decir. Jesús dijo, este es, miren, déjenme lo leo otra vez, versículo 19. ¿Cómo dice, hermanos? Aquí en Lucas capítulo 22. Y tomó el pan. Verso 19, y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio, diciendo que Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, ¿y qué más? que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Que por vosotros es ¿qué? Dado. ¿Cómo dice otra versión? Oí otra versión por ahí. Es partido. Mire, ay, hasta me dieron ganas de comérmelo. Mire, déjame le explico. Venga, hijo, por favor, ayúdeme a usted, porque está ocupado en la cámara. Porque aquí con todo esto no me puedo ni mover para... No se lo coma, por favor. Venga, hermana Adriana y hermana Rosy, vengan, por favor. Entonces Jesús toma el pan. Aquí mi hermano Tito es Jesús. Toma el pan y les dice, este es mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Que por vosotros es partido. Deje que le partan el pan. No que se la partan, ¿verdad? Que partan el pan. Agarre usted otro pedazo. Ok. Jesús dijo, ¿este es qué? Mi cuerpo. Le pregunto, hermano, si ella es parte, tiene parte del cuerpo de Cristo, si la hermana tiene parte del cuerpo de Cristo, a cada uno de sus discípulos Jesús les dio una parte. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Dígale al que está a su lado, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Jesús les dijo, este es mi cuerpo, pero mi cuerpo, ustedes lo parten. Ustedes están partiendo mi cuerpo y se lo están comiendo. Ahora, perdóneme, pero, a ver, hermana, dele en la boca un poquito de pan. En la boca, déselo, por favor. Ya se puso roja la hermana. Aleluya. Y usted también dele a la hermana. Mire, le voy a explicar algo, hermano. Le voy a explicar algo. Discúlpenme que las incomodé. Siéntense, por favor. ¿Quién sabe de quién era ese pan? Pero a lo mejor nada más me lo prestaban para hacer el ejemplo y esperaban que regresara completo. Jesús le da en la boca a Judas. ¿Sí se acuerda que dijo, a quien yo le dé el pan mojado, este es, y se lo da, y se lo come? Pero déjeme, le digo algo, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todos nosotros, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros es parte del pan. Es parte del pan, y le voy a explicar. Por eso Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, que ustedes lo parten. Pero yo le pregunto, hermano, si alguna persona de aquí, a quien usted haya tenido algún problema en el pasado, ¿le aceptaría el pan de su mano a su boca? A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿sí lo recibirías? Oíste, no, el Señor reprenda al diablo. Quién sabe qué agarraría con sus manos y me lo va a echar.
traerá las manos sucias, traerá que a saber que me vaya a transmitir pecado por medio de darme el pan. Pero déjenme le explico, hermano. Entonces Jesús dijo, este es mi cuerpo. ¿Por qué entró Satanás en este Judas? ¿Por qué cree que entró Satanás en Judas, hermano, si le estaba dando su cuerpo? Si Jesús le estaba diciendo, este es mi cuerpo. ¿Y por qué produjo que Satanás entrara en él en lugar de que entrara bendición? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros comemos el pan, comemos bendición. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando tomamos la copa, tomamos copa de bendición. Ahora, déjenme le explico. Primera de Corintios 5:8 o 15:8, perdón. Primera de Corintios 15:8. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Aleluya. Déjeme ver, hermano, como que me equivoqué aquí de cita. Vayamos primero a Primera de Corintios capítulo 11, donde habla de la comunión. Y vamos a estar viendo aquí Primera de Corintios 11, y vamos a ver el versículo 23. De esta cita, Primera de Corintios 11:23. La otra cita, hermano, le voy a pedir a alguien que me ayude, es la cita donde habla de la levadura. Creo es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ayúdenme a alguien, por favor, mientras leemos esta cita, donde habla de cuál es la levadura. Porque acuérdense que esta fiesta era fiesta de panes sin levadura. Por eso cuando Jesús le da el pan era un pan sin levadura. Pero sabe que depende de nosotros, cuando nos estamos comiendo el pan, si entra el pan y sigue siendo sin levadura o con levadura. Y ahorita que alguien lo encuentre me dice por favor, pero vamos a leer en Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura en esta versión que tengo aquí, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25 dice, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26 dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué anunciamos, hermano? La muerte del Señor, y anunciáis su venida. Dice, de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo dice? Indignamente, ¿qué dice? Será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, dice el cuerpo del Señor, ¿qué come y bebe? Juicio. Verso 31 dice esta versión, que si nos examinamos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Verso 30, algo muy interesante. Por lo cual, ¿qué dice que hay entre nosotros? Dice la versión Reina Valera 1960, primero, ¿qué dice? Enfermos, después debilitados y muchos duermen. Óigame por favor, hermano, óigame lo que le voy a decir. Mire, dice el Señor, ya le expliqué, esto es mi cuerpo cuando agarra el pan, pero les dice, este pan es partido por ustedes. Cada uno de ustedes es un pedazo de este pan, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que la Escritura dice, somos ese pan.
Somos ese pan. Entonces el Señor dice, cada uno tiene que tener su pedazo de pan para participar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor les dice, si ustedes comen indignamente de ese pan, si no disciernen ¿qué? Ayúdame por favor, hermano. El cuerpo, diga conmigo, si no disciernen el cuerpo. ¿Qué hay que discernir del cuerpo, hermano? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué hay que discernir del cuerpo? Para comer de él. Porque dice, examínese cada uno si es digno. Examínese cada uno en el versículo 31. Dice, examínense, pruébense para que coman el pan y beban la copa. Porque si no examinan, si no disciernen el cuerpo, dice que comemos ¿qué? Juicio. Diga conmigo, si no examinamos y si no discernimos, comemos juicio. Y dice, por esta causa hay muchos ¿qué? Enfermos, debilitados. Bueno, la versión que yo estaba leyendo primero decía debilitados, después decía enfermos y después decía los que duermen. Y son tres procesos, hermano, que tenemos que entender. Y déjeme le explico para que me entienda mejor. Déjeme le explico, por favor. ¿Qué fue lo que entró en Judas cuando le dieron el pan? Satanás. Por eso dice, hay que discernir el cuerpo del Señor. No dice, hay que discernir si hay pecado, o si dice eso. ¿Cómo se discierne el cuerpo? ¿Cómo se, hermanos, se examina y cómo se puede beber o comer indignamente el cuerpo del Señor? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros mismos. Dígale al que está a su lado, tú mismo eres ese pan, hermano. Por eso Jesús dijo, dice, mi cuerpo es este pan. Pero después la Escritura nos enseña que el cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Y quién es la cabeza? El Señor es la cabeza. Y nosotros de esta manera podemos crecer, podemos desarrollarnos. Pero mire qué bien que tenemos que examinarnos y tenemos que discernir. Ahora, si yo, hermano, si mi cuerpo, si yo no cuido una parte de mi cuerpo, por ejemplo, si mi brazo, este brazo izquierdo, yo no lo utilizo y yo para todo utilizo solamente mi brazo derecho y mi mano derecha. Y si este brazo yo ni lo levanto, si lo dejo simplemente así, hermano, ni la muevo la mano, ni muevo el brazo, ni nada, si lo dejo toda la vida así abajo y solamente uso la mano derecha, ¿cómo va a estar mi mano, hermano? Mi brazo y mi mano. ¿Cómo? Mire, primeramente va a entrar en un estado de estar debilitado, porque no la uso para nada. Segundo, va a ir a otro proceso, hermano, en donde dice la Escritura ahí, que se enferma. Porque, hermano, si yo no la muevo, si no la utilizo, se va a enfermar mi brazo. ¿Sí me está entendiendo? Pero si además de eso se enferma y no la cuido, ¿qué más dice que pasa ahí? Se duerme, y en otras palabras, se muere. Ahora, déjenme le explico, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y la Escritura dice que somos miembros los unos de los otros como cuerpo de Cristo, hermano, y que uno es cabeza, que es Cristo, que unos son ojos, que uno es mano, que uno es pie en el cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo de Cristo está conformado de diferentes miembros. ¿Cuántos decimos amén? Pero mire, hermano, qué tremendo que la Escritura dice, cuando tú comes el pan, cuando tú bebes la copa, dice, hay que examinarte, hay que discernir del cuerpo del Señor, porque si no disciernes y comes el pan y bebes la copa, estás comiendo juicio. ¿Cómo se come juicio? ¿Sabe? ¿Quiere que le diga cómo, hermano? Cuando nosotros, mira el que está a su lado, a su derecha y a su izquierda, al que está enfrente y atrás, si hay alguien enfrente, si hay alguien atrás, míralo por favor. Cuando nosotros no alcanzamos a discernir que esa persona es cuerpo de Cristo. Cuando nosotros menospreciamos a alguien, hermano, y decimos, este no es cuerpo de Cristo.
Este no es cuerpo de Cristo, y usted se come su pan, y en lugar de que sea bendición, se come juicio, porque cuando usted empieza a hablar palabras de juicio, usted está comiendo juicio. Y el Señor está diciendo, ¿y a ti quién te dijo que aquel no es cuerpo de Cristo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te puso como un examinador que diga este sí es, aquel no es, aquel? ¿Quién nos dijo? Y por eso dice la Escritura, si no disiernes quién es el cuerpo, porque hermano, qué fácil es decirle a Dios, yo te amo, ¿verdad que sí? Pero sabe, el otro día yo meditaba en eso y Dios me decía, porque el pueblo es bien fácil que diga, te amo, Señor. No me digas te amo. Primero ame al que puse a su lado, que es a la semejanza mía. Aprenda a amar a los otros. Y una vez que usted ama a los demás, entonces sí diga que me ama. Aló. A ver, dígale al que está a su lado, hermano, eres cuerpo de Cristo. Dígale, hay que discernir y hay que examinarse. Por eso, hermano, le decía, en el ejemplo que les di, que a cada una tomó un pedazo del pan, y cada una de ellas tenía el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero hermano, nosotros cuando compartimos el pan, porque de esto se trataba la participación de la comunión en el tiempo antiguo, se juntaba el pueblo de Dios, hermano, y compartían. Dice la Escritura, una de las cosas que participaba en la iglesia del principio era que todos los días tenían el partimiento del pan, las oraciones y la palabra. Pero ese partimiento del pan, hermano, después vino a ser un problema en la iglesia, porque dice que unos se adelantaban a otros y que otros no compartían, hermano, lo que llevaban, y el apóstol los regaña. Usted lo puede leer ahí en el contexto de esta cita, y el apóstol les dice, miren, si vienen a comer, mejor ni vengan, coman allá en su casa. No, de veras, eso les dice el apóstol, usted lo puede leer ahí. Les dice, no vengan aquí para comer, no. Venimos aquí para tener comunión. Por eso le digo, hermanos, si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, cuando comemos el pan, ¿quién entra en nosotros? Porque ¿sabe para qué entró Satanás en Judas? ¿Para qué entró Satanás en Judas, hermano? Para traicionarlo. Le pregunto, ¿traicionamos nosotros a nuestros hermanos? Cuando comemos el pan y dice, no, mira, y este ya está comiendo pan, y no, y me imagino que qué pecados tendrá. Y se atreve a comer del pan. ¿Quién le dijo a usted que es un juez usted? Aquí dice, juzgue a los demás. ¿Qué dice en el versículo 32, hermano? Dice verso 31 que si nos examinamos a nosotros mismos, dice, cierto no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros examinamos a los demás. No nos examinamos a nosotros, pero sí somos bien buenos para examinar a los demás. A ver, dígale al que está a su lado, ¿verdad que tú no examinas a los demás, hermano? Nos examinamos nosotros mismos y decimos, ay, Padre, perdóname. O decimos, no, mira aquel ingrato ya agarró pan y agarró copa. ¿A nosotros qué, hermano? Por eso dice la Escritura, es que nosotros lo hemos visto diferente, lo hemos visto que si bebe indignamente, es decir, que si tiene pecado. No, exactamente para eso es el cuerpo y para eso es la sangre, para perdonar. La sangre de Cristo, ¿qué hace, hermano? Nos limpia de toda maldad. Pero nosotros a veces, hermano, cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a examinar de una manera equivocada, hermano, es cuando pasa esta situación. Ahora, mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 19. Colosenses, ¿estamos aquí, hermanos? Sonríale al que está a su lado, por favor. Sonríale, dígale, hermano, gózate.
Colosenses capítulo 2 versículo 19, somos el cuerpo de Cristo, y dice el 2:19 que una persona que no está, hermano, en conjunto a la cabeza, dice que la cabeza, hermano, de la cual todo el cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo de la cabeza? Dice, alimentando y en conjunto por sus ligaduras y conjunturas, dice, conjunturas, crece en aumento de Dios. O en otra versión dice, crece con el crecimiento que da Dios. Pero la cabeza, el cuerpo, cuando está unido al cuerpo, cuando el cuerpo está unido a la cabeza, es cuando se va alimentando. Se va, hermano, va creciendo con los ligamentos que tiene el cuerpo. Ahora, déjenme le explico algo. ¿Sí se acuerda allá en Ezequiel capítulo 47 de qué habla, hermano? Del valle de los huesos secos, ¿sí se acuerda? Pero que dice que era un valle lleno de puros huesos secos. Y cuando el Espíritu dice que vino y que le dijo el profeta, háblale al Espíritu y dile que le sople a estos huesos secos. ¿Y qué empezaron a hacer los huesos? A juntarse, pero ¿qué era lo que los juntaba? Exactamente, hermano, lo que dice aquí, los ligamentos, las coyunturas, dice que los empezó a juntar y los empezó a cubrir de carne, y dice, de entonces cuando estaban unidos, dice, era un grande ejército, hermano, y dice, estos huesos secos eran el pueblo de Israel. Sabe que muchas veces, hermano, no somos capaces de tener esos ligamentos y esas coyunturas que nos unan como cuerpo. Por eso Jesús dice, por ustedes es partido el cuerpo, porque no somos capaces de estar unidos, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente juzgamos, simplemente criticamos, simplemente hablamos y pensamos, hermano amado, que cuando comemos el pan, quien entra en nosotros es Cristo. Y no. ¿Sabe por qué? ¿Quién es el acusador? Satanás. Y si nosotros estamos acusando y diciendo, no, mira, y ya está comiéndose el pan, y que mire esto, el que va a entrar en usted no va a ser Cristo, va a ser Satanás. Que le va a ayudar a usted a acusar, que le va a ayudar a usted a seguir juzgando, que le va a ayudar a usted a seguir criticando, porque no discierne que aquel es cuerpo de Cristo, porque no alcanza a discernir que aquel también es cuerpo de Cristo, tenga debilidades, hermano, tenga flaquezas. Porque muchas veces nosotros tomamos, hermano, por ejemplo, cuando habla de debilidad en la Escritura, de alguien que está en pecado. Pero no, hermano. Mire, si yo no, como lo que le explicaba, si yo simplemente uso mi mano derecha y mi mano izquierda no la uso y la dejo completamente estática, ¿de quién es culpa que esté, hermano, la mano izquierda debilitada? Mía, porque yo soy del cuerpo, y si yo a la mano le digo, ¿qué es lo que dice ahí en esa porción, hermano? ¿Acaso le voy a decir a la mano, no te necesito? ¿Acaso le voy a decir al pie, no te necesito? ¿O le voy a decir a esto, no te necesito? No, mire lo que dice la Escritura. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Mire lo que dice esta porción, hermano. ¿Estamos aquí, hermanos? Mira lo que dice esta porción. Primera de Corintios capítulo 12, esta primera carta a los Corintios capítulo 12, en su versículo 20 dice, mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero somos un solo cuerpo. ¿Y qué dice? El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Pero a veces, ¿cómo somos nosotros? Con los ojos, ¿cómo somos, hermano? A ver, pregúntale, denle una miradita al que está a su lado. ¿Cómo somos con los ojos? Luego, no, empezamos a juzgar, hermano. Con la pura mirada juzgamos, con la pura mirada, hermano. Y el ojo le dice a la mano, no te necesito.
ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, mire lo que dice el verso 22, póngame mucha atención. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. Ay, no lo junte, pastor, porque es bien débil. Si aquí me dice la Escritura que son los más necesarios, ¿por qué lo voy a hacer a un lado? ¿Por qué no voy a discernir que es cuerpo de Cristo? ¿Por qué no voy a discernir que es cuerpo del Señor? Si dice aquí que a veces los que son más débiles son más necesarios. Óigame, hermano. Por eso cuando nosotros comemos el pan, hermano, no es porque usted diga, ay, y que usted hasta oiga, hasta que se le ve, hermano, un aura a su alrededor de santidad. Hasta usted quiere que vengan los ángeles, ¿verdad? Y que le den el pan y que le digan, mi santísimo, mi divino, cómase por favor este pan. Porque no discernimos, porque no examinamos nosotros nuestra vida, pero sí somos buenos para examinar a los demás. Y Cristo dice, no, este es mi pan, pero ustedes lo parten. Yo lo que quiero, porque en la iglesia del principio, el partimiento del pan, hermano, era así. Usted no se comía su pedazo. A usted le daban el maestro le daba un pedazo y usted se lo tenía que dar a otro. No se lo tenía que comer usted. Y por eso el Señor dice, ¿serán capaces de compartirlo? Porque si yo le estoy dando mi pedazo de pan a alguien, lo que le estoy diciendo es, te reconozco que eres parte del cuerpo. Reconozco que eres parte de la iglesia. Pero por eso le digo, a veces vemos a las personas y decimos, no, este no es cuerpo de Cristo. Este no es. Y el apóstol cuando habla del cuerpo y dice que son miembros, dice son muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y no le puede decir uno a otro, no te necesito. A ver, dígale al que está a su lado, te necesito. Te necesito, dígaselo por favor. Al que está a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante, dígale hermano, te necesito porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y mire qué más dice, verso 23, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos. ¿Qué dice? A estos hay que vestirlos. ¿Qué dice? Más dignamente. A los que nosotros vemos que son indignos. Pero nosotros en lugar de vestirlos, hermano, mire, perdóneme, no, se oye así como, no estoy enojado, dígale al que está solo, no está enojado el pastor. No estoy enojado. Pero dice la Escritura, dice a los que ustedes vean con menos dignidad, vístanlos. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Vístanlos más dignamente. ¿Sabe, hermano, qué terrible? Dice la Escritura, cuando comemos y no nos examinamos, por eso hay entre vosotros, ¿qué? Débiles, enfermos y dormidos. ¿Por qué? Porque simplemente no discernimos que son cuerpo de Cristo y los hacemos un lado. Como decirle a mi brazo, yo no te necesito. Aquí tengo este otro brazo, ¿para qué te quiero a ti? Aquí tengo, no te necesito a ti. No se ocupa, si no se ocupa se debilita. Si se debilita, se enferma, y si se enferma, se muere. Por eso qué tremendo cuando entendemos nosotros que somos cuerpo de Cristo. Ahora, ahí le va otra. Una cosa es que a uno lo menosprecien, que a uno lo hagan a un lado, y otra cosa es que uno mismo se menosprecie. Otra cosa es que usted se debilite porque usted no quiere servir. Que usted se vaya enfermando porque usted no se está cuidando. Que usted, hermano, se vaya muriendo porque usted no está avivando el fuego en usted. Aleluya. ¿Estamos aquí, hermano?
Pero mire qué tremendo. Mire, por eso dice la Escritura. Sigue diciendo, verso 23, lo vuelvo a leer. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, son tratados, ¿qué? Con más decoro. Dígale al que está a su lado, trata a todos mejor, hermano. Dígaselo, por favor. Porque dice aquí que los que no son tratados, hermano, o que son menos decorosos, dice hay que tratarlos mucho mejor. Pero nosotros estamos al revés. En ocasiones vemos a la gente y cómo tratamos a la gente, hermano. De verdad, cómo tratamos a la gente. Hay una regla que habla la Escritura en Mateo y dice, así como con la regla que tú midas, con esta misma te van a medir. Y a veces nosotros a la gente, hermano, los tratamos mal. Cuando Dios dice, así como quieres que te traten, tú trata a los demás. Es como la esposa esa, ¿verdad? Que decía, ay, quiero matar a mi esposo. Y fue con su papá y le dijo, ayúdame a matarlo, ayúdame. Y el papá le dijo, bueno, te voy a ayudar, pero ¿sabes qué? Primero tienes que tratarlo lo mejor que puedas, dice, para ganar su confianza. Y una vez que tenga su plena confianza, le vamos a echar un venenito ahí para que se muera. Pues el papá le dio el consejo a su hija, le dijo, te voy a ayudar, pero 2 meses, trátalo bien, de lo mejor. Lo que antes no hacías, hazlo. Prepárale las mejores comidas, ten la casa bien limpia, y le dio un montón de consejos, hermano. Llegan los 2 meses, hermano, y la hija va rápido a buscar a su papá y le dice, oye papá, y le dice, ya tengo el veneno listo, ya para llevarlo. Ya tiene toda tu confianza. Pues sí. Dice, pero papá, ya no quiero matarlo, fíjate que estos 2 meses han sido los meses más grandiosos en todo mi matrimonio. Ah, hija, por eso. El que iba a cambiar no necesitaba él, eras tú que necesitaba cambiar. Y esa era mi enseñanza para ti, que de la manera que iba a cambiar tu trato con él, su trato de él iba a cambiar contigo. Antes decías, es que me trata mal, pues no te dabas cuenta que tú lo tratabas más mal a él, y por eso así era contigo. ¿Aló? ¿No les habla a algunos, hermanos? ¿Qué tipo de trato le damos a la gente? Por eso dice aquí la Escritura, hay que tratar mejor. Sigue diciendo verso 24, porque los miembros, verso 25, perdón, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. Dígale al que está a su lado, preocúpate por tu hermano. Verso 26, y si un miembro, ¿qué dice? ¿Qué tienen que hacer los demás? Todos los miembros se duelen con él, o si un miembro es honrado, todos con él se regocijan, dice esta versión. Está un poquito rara esta versión, pero mire, qué tremendo, hermano. Dice, si un miembro se duele, todos se duelen con él. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros verdaderamente, hermano? Analicemos. Cuando a alguien le va mal, ¿qué decimos? Sí lloramos con él, sí le decimos, hermano, aquí estoy contigo. Decimos, algún pecado habrá cometido, ¿verdad? Le está cayendo el juicio por algo. Y cuando alguien, hermano, alcanza algo, cuando alguien logra algo, cuando alguien es bendecido, ¿nos gozamos con él? ¿Nos regocijamos con él? ¿O nos da envidia? ¿Por qué a él sí y a mí no, Señor? ¿Por qué él sí lo bendices y a mí no? ¿Por qué, hermano? Si la Escritura dice que somos miembros los unos de los otros. Somos nosotros, mire, verso 27, y vosotros pues sois el cuerpo. ¿De quién? ¿Y miembros? ¿Miembros qué dice? Cada uno en particular. Oiga, somos todos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué en ocasiones, hermano, tenemos estas situaciones en nuestra vida? ¿Sí encontró alguien el versículo de la levadura? Primera de Corintios 5:6.
Ok, verso 8 es, Primera de Corintios 5, verso 8. Mire cómo dice, hermano. Porque eso es la fiesta de panes sin levadura. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad. Mire lo que representa la levadura, malicia y maldad. Por eso cuando comemos el pan, depende de nosotros si está sin levadura o con levadura. ¿La levadura qué es? ¿Cómo lo comemos? ¿Sin malicia y sin maldad o con malicia y con maldad? Es decir, maliciando a los demás, pensando cosas negativas de los demás. Y el Señor dice, ¿y tú qué? Por eso cuando Judas lo comió, él ya tenía en mente traicionar al Señor Jesús. Por eso entró Satanás en él. Dijo, te voy a ayudar para lo que quieres hacer. Por eso, hermano, qué tremendo cuando nosotros participamos del pan, de la copa, pero no vemos lo que estamos haciendo. Mire, voy terminando. Juan capítulo 13. ¿Sí estamos aquí todavía, hermanos? Juan capítulo 13, vaya conmigo por favor. Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice el Señor Jesús, hermano. Esta es la cita que acabamos de leer. Déjame leer el verso 26 otra vez. Verso 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Verso 27, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nos vamos, hermano, al versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también vosotros ámense. Verso 35, ¿cómo dice? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿Por qué les está diciendo eso? Está en el mismo capítulo. Es más, todavía no se levantaba de la mesa cuando les estaba diciendo esto Jesús. Versículos antes, le da el pan a Judas, entra Satanás en él y se sale de ahí. Y Jesús les empieza a decir, este mandamiento les doy, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Dígale al que está a su lado, hermano, le pido al Señor que te pueda amar como el Señor me amó a mí. Dígaselo, por favor. Porque Jesús dijo, ámense como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús, hermano, a nosotros? ¿Sí lo ha amado el Señor? ¿Sí está convencido que lo ama el Señor? ¿Sí? ¿Y por qué nosotros no somos capaces de amar a los demás? Así como Él nos ama a nosotros. No somos capaces. Y por eso Jesús dice, disciernan el cuerpo. Porque están comiendo y están comiendo juicio. Porque no disciernes que aquel también es parte del cuerpo, tú lo menosprecias. Tú dices, este es débil, este está enfermo, este está en pecado. No, por eso exactamente la Escritura dice, hermano, creo lo veíamos ahorita en Romanos, vaya conmigo para que vea esto. En Romanos capítulo 15, verso 1, ya nomás una cita y termino, hermano. Romanos capítulo 15, verso 1, ya voy a terminar. Romanos 15, 1, ¿lo tiene, hermano? Léalo alguien, por favor, ¿cómo dice? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos fuertes hay aquí? ¿Sí hay fuertes o no hay fuertes? Dice, los que somos fuertes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Soportar qué? Las flaquezas de los débiles. ¿Y qué más dice? No agradarnos. ¿Quién nos dijo que nos llamaron para agradarnos? Para que digan, no, es que yo sí oro, yo sí ayuno. No, para que si eres fuerte realmente, ayuda a los débiles en sus flaquezas.
No estés diciendo, es que yo soy fuerte y que yo sí puedo. Y que... No, si viera este hermano la unción que yo tengo, este no tiene ni unción. Si viera cuánto oro yo, este no sabe ni lo que es la oración. Hermano, bien fácil hablamos. Cuando Dios dice, no, ¿te crees fuerte? Vamos a ver si sí es cierto que eres fuerte. Y te mandan unas pruebas, hermano, que al ratito ahí estamos, ay Padre, no que eras fuerte pues. Si te las estoy enviando para que después ayudes a los débiles. Te estoy enviando estas pruebas para que te fortalezcas más. Tú que te sientes fuerte, no te hice fuerte para que digas, estoy fuerte. No, te hice fuerte para que ayudes al débil. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok, mire, ya voy terminando con esta cita, 1 Corintios 10. Es la última cita, 1 Corintios capítulo 10. Y terminamos esta enseñanza. 1 Corintios 10, versículo 16. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque nosotros siendo muchos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Ayúdame, por favor. ¿O será que está diferente mi versión? A ver, léame, por favor, esta, ¿cómo dice? Aquí el versículo 17. Porque nosotros siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo. Oiga, somos un solo pan. ¿Y qué más? Un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un solo pan. ¿Sí entiende eso, hermano? Por eso cuando Cristo agarra el pan y lo parte, lo que está diciendo, este es mi cuerpo, pero lo que está diciendo verdaderamente, ustedes son ese cuerpo. Pero lo tremendo es que no se pueden comer el uno al otro. No se pueden comer. No se toleran, no se soportan. A ver, dígale al que está a su lado, hello, ahí te hablan. Yo sé que esta no es para ustedes, ¿verdad que no? Es para la grabación que estoy haciendo, hermano, de YouTube. Es para, no sé dónde, hermano, para algún lugar del mundo. Pero mire qué tremendo, que por eso el Señor dice, por ustedes es partido. Por eso cuando nosotros participamos de la comunión, hermano, qué importante es entender que somos cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros, y por eso está diciendo en el verso 16, dice, no es la comunión, dice, al final, el pan que partimos, ¿qué dice que es? El pan que partimos, verso 16, ¿cómo dice al final? Es la participación del cuerpo del Mashiach. Es la comunión. Es la comunión, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Exactamente eso es el pan, hermano, es comer el pan, tener comunión los unos con los otros. Mire, le vuelvo a recordar, por si ya se le olvidó, el talento que se hace aquí en la congregación, hermano, no es para simplemente para recaudar fondos para el lugar, no, es para esto, para lo que dice aquí. Desde un principio se los dije, este talento que se hace es para que